Buen día, queridos hermanos y amigos. Hemos estado teniendo unos temas en la escuela dominical, pero debido a las cosas que estamos viviendo, he sentido en el corazón de traer una palabra para que nos aliente en este tiempo también tan difícil que estamos pasando, no solo nosotros, sino en todo el mundo. Quería que leamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en lo que ya conocemos como el sermón profético. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra antes de ir a la cruz, podemos decir en esta oportunidad, la última vez que visitaba el templo en Jerusalén, pronunció unas palabras que nos pueden ayudar y alentar mucho en este tiempo tan difícil. Y dice así la palabra del Señor, San Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14, dice así: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Los discípulos estaban ahí con el Señor, y como dice el versículo 1, el Señor íbase del templo. El Señor se iba ya para no volver más. El Señor había estado en el templo de Dios en repetidas oportunidades para asistir a las fiestas de su pueblo y para hablar su palabra, el Mesías, aquel que Dios enviaba al mundo para salvación, el Mesías que su pueblo debía estar esperando, pero sabemos que, como dice la palabra del Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en esta oportunidad, los discípulos, que tenían ahí su templo, el templo de Jerusalén, un templo precioso, imponente, que los historiadores dicen que era algo maravilloso de poder ver, y que para ellos era realmente un orgullo, ese templo tan imponente. Vienen al Señor y le dicen para mostrarle los edificios del templo. Y el Señor les dice algo que realmente impactó sus corazones, que ellos no esperaban. Dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces los discípulos, ante esta respuesta del Señor, realmente se quedaron pensando. Y luego el Señor dice que se sentó en el monte de las olivas
Y los discípulos quisieron seguir preguntándole. El Señor con esta respuesta tocó sus corazones. El Señor, que conoce lo profundo del corazón, impactó con esta respuesta para que ellos también fueran a preguntarle al Señor. Y dice en el versículo 13, llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta que le hacen los discípulos, podemos decir una triple pregunta, ¿no? Porque le preguntan tres cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Con respecto al templo que iba a ser destruido. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y esta triple pregunta nos ubica en el tiempo, y nosotros tenemos que pensar en qué tiempo nosotros estamos ahora, en qué tiempo estamos viviendo, porque vemos las cosas que suceden. El Señor Jesucristo, como Dios, sabe todas las cosas, y todo lo que ha profetizado Dios desde el principio de la humanidad se ha cumplido, y faltan cosas para cumplir, porque Dios tiene un plan perfecto para la humanidad. Y nosotros en estas cosas que vamos a ver y que estamos viviendo, Dios quiere que nos ubiquemos para saber el plan que tiene para el hombre. Así que vemos la respuesta del Señor. La primera, la pregunta de los discípulos. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? El Señor les había hablado que ese templo tan precioso que ellos tenían ahí iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. Cuenta la historia que en el año 70 el emperador Tito invadió Jerusalén y destruyó completamente este templo. Ahí se cumplió la palabra del Señor. Dicen que el templo era precioso, tenía grandes piedras de mármol y trabajos de oro, tanto en el interior como en el exterior del templo. Era precioso, y cuando el emperador invade Jerusalén había dado la orden de no destruir el templo, de conservarlo por su hermosura. Sin embargo, dice la historia, no está comprobado esto, pero que era tal la furia de los soldados romanos, porque el pueblo de Israel se había rebelado contra el imperio y había tenido varias victorias, pero aquí cuando el emperador invade Jerusalén, era tal la furia de los soldados que destruyeron absolutamente. Dicen que un soldado ebrio tiró un antol, provocó un incendio, y el templo no pudo ser conservado, fue destruido completamente. Y luego ese oro que tenía el templo con el incendio se fundió y quedó entre las piedras. Y luego los romanos, queriendo recuperar el oro, removieron las piedras y fue tal el trabajo que hicieron que destruyeron, que sacaron, para sacar el oro, que como se cumplió la palabra del Señor, no quedó piedra sobre piedra. A tal punto que hoy en día, donde está la explanada del templo, dicen que es difícil precisar el lugar bien exacto de los cimientos del templo, debido a la remoción que hicieron los soldados, el pueblo romano. Así que podemos ver esta triple pregunta de los discípulos, ¿no? Aquí se cumplió la primera parte de la pregunta, se cumplió lo que el Señor les había dicho. La segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y aquí podemos ver que es el tiempo
que nos toca a nosotros, porque el Señor ya vino una vez, vino para, como el manso Cordero de Dios, humilde, para dar su vida en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Pero los discípulos habían escuchado la palabra del Señor. El Señor les había hablado muchas veces acerca de el propósito para el cual Él había venido. Y aunque no entendían bien la obra de la cruz, que su Señor iba a tener que dar la vida en la cruz, el Señor les había dicho que iba a resucitar y ascender a los cielos y que iba a volver a venir. Ellos conocían estas cosas, por eso le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Podemos decir que es el tiempo que nos toca vivir a nosotros. El Señor ya vino hace casi 2000 años y el Señor ha prometido venir otra vez, no ya como el manso Cordero de Dios, sino a buscar a su iglesia y también en juicio, para dar el juicio a este mundo, para que todos aquellos que no crean en Cristo también sean juzgados. Por eso esta palabra, para que aquellos que aún no creen en Cristo, no han creído en Cristo, puedan aceptar la obra de salvación que Dios ofrece a todo hombre que aún no se ha acercado a Él. Y después la tercera parte de la pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Muchas personas han pensado que el fin del mundo ya está próximo, e inclusive se ha pronosticado varias veces a lo largo de la historia, en este tiempo, que el fin del mundo viene. No es así, el fin del mundo ha de venir, pero en una etapa muy posterior. Así que esta pregunta de los discípulos nos ubica en el tiempo. Ya pasó la destrucción del templo de Jerusalén. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y posteriormente hay planes divinos revelados aquí en la palabra, donde nos habla también de un fin del mundo, pero que está más adelante. No nos corresponde, nosotros no vamos a pasar por eso. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Dios ha de hacer, luego de que sean dados sus juicios en este mundo. Por eso hay que creer en Cristo, porque Dios ha de venir en juicio. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Pero eso es más adelante. Nosotros tenemos que enfocarnos en el tiempo en que estamos ahora, para que Dios nos pueda hablar y nos pueda despertar. Por eso estas señales, estas cosas que estamos pasando. Y este sermón profético, podemos ver que desde el versículo 4 hasta el 7, hay otros versículos, pero vamos a enfocarnos en estos versículos porque son los de nuestro tiempo. Es lo que nos toca vivir ahora y que el Señor lo habló cuando estuvo en la tierra, para que, como Él dijo también en otras oportunidades, os lo he dicho antes, para que cuando se hiciere, creáis. El Señor le decía a sus discípulos, y a nosotros nos dice ahora también, os lo he dicho antes. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, Dios ya lo dijo. ¿Para qué? Para que creamos. ¿Y en qué el Señor dijo que se iba a caracterizar este tiempo que nosotros estamos viviendo? En el versículo 4 dice, y respondiendo Jesús. Aquí el Señor responde a la pregunta de los discípulos. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es notable porque es lo primero que el Señor le dice a sus discípulos, como primera señal de este tiempo.
un tiempo de engaño, en el que el príncipe de este mundo, el padre de mentira, Satanás, engaña a las gentes. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y si vemos desde que el Señor ascendió a los cielos hasta este tiempo, cuánto engaño, cuántas personas que se van por distintas doctrinas, distintas voces. Versículo 6, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Guerras. En este periodo de tiempo hemos pasado, las generaciones de este tiempo han pasado 2 grandes guerras, tremendas, que han devastado a la humanidad. Y ha estado la humanidad en todo este tiempo en guerras distintas, no en todos los países, pero sí guerras y rumores de guerra. ¿Por qué es menester? Es necesario. Dios tiene una mirada que nosotros no alcanzamos a entender, pero Dios nos lo revela en su palabra. Es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Como decíamos, el fin está más lejos, pero el Señor tiene una palabra para este tiempo, una palabra urgente para este tiempo. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias. Lo que estamos pasando ahora, pestilencias, pestes, y hambres y terremotos por los lugares. Así que esto nos ubica, lo que hemos dicho, las características de este tiempo. Nosotros estamos en este tiempo. Dios ya lo dijo antes, para que creamos. Pero hay una palabra de aliento, de consolación, para aquel que ha creído en Cristo, que ha puesto su vida delante, que se ha aferrado al Señor Jesucristo, ha puesto su vida en las manos de Dios. Dios nos revela todo lo que acontece y nos da una palabra de consolación. ¿Qué le dijo el Señor a los suyos? Porque Él está hablando a los suyos, a los discípulos. Versículo 6. Versículo 6. La parte que dice, mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, que no os angustiéis, que no os congojéis, que no os preocupéis. Palabras que vienen de Dios para nosotros. En San Juan 14, versículo 1, el Señor Jesús le decía a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Una palabra esta también para aquel que no es de Cristo, que dice, yo creo en Dios. El Señor Jesucristo le dice, no os preocupéis por estas cosas. ¿Creéis en Dios? Dice que cree en Dios. Bueno, creed también en mí. Hay que creer en lo que Dios, a Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios dio. ¿A quién dio Dios? A su propio Hijo. Creed en Jesucristo. El Señor Jesucristo, en ese mismo pasaje, les dijo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mostrando la autoridad del Señor Jesucristo. Nadie viene a Dios si no es por mí. ¿Cuánto engaño? ¿Cuánto palabra? ¿Cuánto engaño de Satanás para el hombre? Palabra de mentira para que desvíe la atención de aquel a quien Dios envió para salvación, al Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, le decía también a su pueblo, no temáis por el temor de ellos. Aquellos que no conocen a Cristo están en temor,
porque no entienden estas cosas, porque para ellos la vida se termina aquí, en este mundo, con la muerte. Y el Señor, el apóstol Pedro, les decía, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Dios tiene una palabra para vida, para nosotros, para descanso, para paz, aún en estas cosas que nos preocupan, que nos afectan, porque nos afectan sentimentalmente, tal vez nuestros familiares, tenemos queridos que están sufriendo problemas de salud o problemas económicos, pero el Señor Jesucristo ya dio esta palabra para los suyos en la Biblia, la palabra es una palabra permanente, que tiene vida, repetidas oportunidades. No os turbéis, no seáis turbados, no temáis por el temor de ellos. Aquel que es de Cristo puede tener la absoluta seguridad, que puede estar confiado, que Dios lo va a cuidar como su hijo, aquel que es de Cristo. ¿Quién es de Cristo? ¿Quién no es de Cristo? El que es de Cristo es aquel que ha entendido el mensaje de salvación, que dice que hay que arrepentirse y creer en Jesucristo como su Salvador personal. Pablo decía, testificando a los judíos y a los gentiles, es decir, a todos los hombres, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que tiene que hacer el hombre para ser de Cristo. No vale de nada tener una religión, tener una idea, decir yo creo a Dios a mi manera, no. Hay que escuchar la palabra que Dios tiene para todo hombre. Arrepentirse de los pecados, sentir tristeza porque nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. No había otra manera para que el hombre pudiera volverse a Dios. Y creer por la fe. No es necesario hacer ninguna obra. Creer y recibir lo que Dios por amor nos ha dado. Querido amigo, creo en Cristo como tu Salvador, para que tú también puedas tener paz en tu corazón por el perdón de tus pecados y saber que Dios tiene todo preparado para salvar al hombre, solamente que permite estas cosas, para que el hombre se despierte, para que el hombre recapacite, porque es una muestra de su misericordia y los juicios que suceden sobre este mundo. Dios ya sabe todas las cosas, sabe que el hombre se ha apartado de Dios, y sabe que cuando tiene que hacer un juicio es porque no hay posibilidad, ya porque el hombre no se va a arrepentir, por eso los juicios, pero muchos son librados del juicio por creer en Jesucristo. Dios conoce, por creer en Jesucristo. Acepta hoy la obra de Cristo en tu corazón. En el versículo 8, el Señor Jesucristo, después de decir estas cosas, dice, y todas estas cosas, principio de dolores. Principio de dolores, es decir, comienzo de dolores. Todas estas señales, estos anticipos de los juicios de Dios que se están dando en el mundo. Y si decimos, si esto es el comienzo, si este es el principio de dolor, ¿cómo será el dolor mismo? Cuando Dios cierre la puerta, cuando ya se termine este tiempo de gracia, en el que Dios está teniendo misericordia del hombre para que el hombre se vuelva a Dios, mostrándole, ya dio su testimonio más grande, el centro de la creación, por lo cual Dios creó al mundo, que fue que Cristo iba a venir para salvar al hombre, para redimirlo, para rescatarlo de su maldad, de su pecado. Ya lo hizo, Cristo hizo todo para que te salve, pero ahora está llamando para poder salir de esta situación. Y ya en el tiempo del apóstol Pedro, había algunos que se burlaban de estas cosas y habían escuchado la palabra de Dios, que Dios iba a volver a venir. Y decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde que los padres durmieron, las cosas están así, desde el principio están
de esta manera. Y Pedro les tenía que decir, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, porque es misericordioso. El Señor es paciente para con todo, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios nos llama en este tiempo, tanto a los cristianos como a aquellos que no han creído en Cristo, a despertarnos. Esto es lo que nos está pasando a nosotros ahora, está pasando a todo el mundo. Dios lo permite para que nos despertemos. El apóstol Pablo a los Efesios, hablándole a los hermanos en Éfeso, les decía, entre otras cosas, lo que manifiesta todo, la luz es. Estamos en un mundo de tinieblas, donde Cristo, que es la luz del mundo, está hablando por medio de su iglesia, por medio de los creyentes. Está iluminando para que nos despertemos. Lo que manifiesta todo, la luz es. Y continuaba diciendo Pablo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes. A su pueblo, a los hermanos, que tal vez hay muchos que estén dormidos en este tiempo, por distintas situaciones. Una de las señales que el Señor dio para este tiempo, por la multiplicación de la maldad, este mundo se multiplica en maldad. Dice, la caridad de muchos, el amor de Dios se resfriará. Y en este último tiempo tenemos una iglesia que ha apostatado de la fe, que da un evangelio social. Muchos creyentes que se han apartado de la iglesia por distintas situaciones, por cosas que no deberían ser. Entonces Dios sacude a la humanidad, sacude a su pueblo y le dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es el último tiempo, el pueblo de Dios tiene que estar testificando de Cristo. Dios ha dicho que en este tiempo de juicio tan difícil, Dios mantendrá un pueblo fiel que estará testificando un testimonio de fidelidad al Señor. Despiértate, hermano, tú que duermes, tú que estás ocupado en otras cosas, en cómo Satanás quiere diluir el Evangelio, quiere destruir el testimonio de Dios, porque sabe que tiene poco tiempo. Pero Dios llama a que nos despertemos y llama también a aquellos que aún no han creído en Cristo a despertarse. Despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Aquel que no ha creído en Cristo, dice la palabra de Dios, que está muerto en delitos y pecados. Tiene una vida física, una vida biológica, pero tiene muerte espiritual. Y Dios, en su amor, sacude con estas cosas a la humanidad, al incrédulo y a su pueblo, para que nos levantemos, hermanos, en esta hora, para que demos testimonio con alegría y a pesar de todas las oposiciones, a pesar de todas las cosas que en este tiempo nos agobian y tenemos que sufrirla también como consecuencia del pecado, podamos con alegría dar testimonio del Señor. Este sermón del monte y esta porción que hemos leído, hemos llegado hasta el versículo 14. Miremos el versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles de toda la gente. No quedará una persona sin que reciba el testimonio del evangelio. Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así que nadie tendrá excusa cuando el Señor
venga en juicio, es decirle, yo no entendí. Dios habla al corazón. Dice, por testimonio a todos los gentiles. Y después dice, y entonces vendrá el fin. Querido amigo, cree en Jesucristo. Este versículo 14 es entre todas las calamidades que aquí el Señor anuncia, en todas las cosas que van a pasar. Es un canto de victoria. Es una victoria de Dios, porque Dios, a pesar de todo, sigue predicando el Evangelio a través de su iglesia. Dios ha anunciado también esto. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Querido amigo, que no te encuentre el fin, que no te encuentre delante de Dios un día en que no habrá excusa. Este es el tiempo de la gracia. Dios extiende su misericordia para que creas en Él. Esto es principio de dolores. ¿Qué será? El dolor mismo. ¿Qué será cuando Jesucristo ya no venga como un manso cordero, humilde, a poner su vida, derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpieza de todos nuestros pecados? ¿Qué será cuando venga en juicio? ¿Qué será ese momento? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6. Aquí también, proféticamente, los tiempos en que los juicios de Dios, los dolores sean desatados, cuando ya no esté la iglesia, cuando ya la misericordia de Dios, cuando ya el tiempo aceptable de salvación se haya terminado. Dice, y estas cosas también han quedado reveladas y escritas para que, como el Señor dijo, cuando se hiciere, creáis. Ahora ya se están haciendo estas señales, pero un día pasará esto, que dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? La ira, el enojo del Cordero. El Cordero vino manso, humilde, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarte a ti y a mí. ¿Qué harás? Querrás hoy estar perdonado por Dios, salvado, al arrepentirte simplemente y creer en Él como tu Salvador. O querrás estar un día en que digas, no puedo, prefiero que me caiga una piedra, que me muera, que me caiga una... Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira, del enojo del Cordero. Todo aquel que está escuchando este mensaje y no es de Cristo, acepte hoy a Cristo para salvación. Dios quiere reconciliación, quiere reconciliarnos y ha mandado a su Hijo para esto. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios quiere que su pueblo hoy esté dando testimonio fervientemente para que los que faltan ser salvados y pasar al pueblo de Dios, ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, se crean hoy en Cristo. Y para nosotros, hermanos, para los que ya somos de Cristo, que el Señor nos despierte a cada uno en la situación en que estamos, en la experiencia que hayamos pasado. Dejemos ciertamente lo que queda atrás y miremos al Señor que va adelante. El Señor ha dicho, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo
y entonces vendrá el fin. Señor nos bendiga, podamos tomar una decisión de salvación. El que no ha creído, para salvación, para vida eterna. El Señor Jesucristo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hoy mismo te quiere dar la vida eterna. Pero también dijo, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso estos juicios, por eso estas cosas, queridos, son una muestra del amor de Dios, de la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Considera la obra de Cristo, considera la obra de la cruz, donde se manifestó el amor de Dios para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga.